noches a todos, bienvenidos a Sigamos de Largo, día lunes, primer capítulo de esta semana y vamos a hablar de adopción homoparental en Chile. La reforma a la ley, al parecer ya aprobada en la Cámara de Diputados, va a permitir que cualquier persona, cualquier tipo de parejas en Chile pueda adoptar. Para eso estoy con don Patricio Órdenes y don Álvaro Salazar, padres adoptivos de Isidora, una niña de 8 años que ya vive con ustedes, pero quiero que ahí me expliquen todos los enjuagues que tuvieron que hacer para eso. Y en el panel está Jaime Parada, está Jordi Castel y está también Jorge Alessandri para hablar de la ley y de la experiencia que ellos han vivido al respecto. Primero cuéntenme, ustedes son pareja, creo que suscribieron el acuerdo de unión civil, ¿hace cuánto tiempo? Bueno, ya en 2 ocasiones ya. En 2 ocasiones claro, es que tuvieron que deshacerlo después, porque así funciona la legislación en Chile. Bueno, nosotros tenemos 7 años juntos, nos conocimos, comenzamos una relación y como el año y medio más o menos nos fuimos a vivir juntos y después ya en 2016, así es. Claro, ahí tomamos el acuerdo de unión civil por primera vez. Ya. Cuando ustedes decidieron casarse, ustedes me van a disculpar y todos los senadores, concejales, se casaron, ¿ya? Tomaron el compromiso de armar una familia. Claro. ¿Tenían la idea de adoptar? No, para nada. No, ¿No estaba en sus absolutamente planes? no, para nada. No, para nada. Es normal que cuando uno se asume como homosexual, uno tiende a castrar la maternidad. Entonces eso no es una cosa que se dé en general. Entonces, ¿y qué pasó en el camino? ¿O quién pasó en el camino? Bueno, Álvaro tenía más la idea de poder adoptar. Yo estaba absolutamente negado. También por eso mismo que uno castra esa opción, esa posibilidad, y castra esa paternidad. Pero ahí nosotros tuvimos un tiempo, Álvaro estaba terminando un magíster, y teníamos tiempo y decíamos, ¿qué podemos hacer? En el fondo. Y era como, hagamos un voluntariado. Y empezamos a ver en distintos lugares donde podíamos participar, hasta que llegamos al hogar de menores, para hacer un voluntariado. Simplemente eso. Para hacer del tiempo libre algo productivo para la sociedad. Para la sociedad. Claro. Y Álvaro, yo por motivos laborales no podía asistir por lo menos durante 4 meses, y Álvaro sí pudo ir durante esos 4 meses. Y ahí conoce él a Isidora. ¿Cómo es cuando conoces? Porque me imagino que estaba en un lugar donde había muchos niños. Había muchos niños. ¿Qué tenía Isidora que dijiste, no, ella es? Ella es mía. A mí me llamó la atención porque la Isi es a la que menos tomaban en cuenta, porque además que era la única que tenía síndrome de Down. Entonces, bueno, me empecé a acercar y no sé, fue a primera vista. Después uno como que estaba como obsesionado de qué manera le puedo ayudar, y era como eso. Hasta que, entonces, bueno, empecé a visitarla súper seguido y después yo llegaba en la tarde a la casa y le contaba a... O sea, el Pato. voluntariado finalmente se convirtió en una instancia tuya para ver a Isidora. Sí, claramente, sí. O sea, en realidad era la única niña que yo veía. ¿Ya? Y después empecé a contarle a Patricio y Patricio comenzó a conocer a Isidora por medio de las historias que yo le contaba en el fondo. Y Patricio además me aconsejaba mucho porque tiene una hermana con síndrome de Down. Entonces conocía de manera empírica. Tenía la experiencia. Claro. ¿Y cuándo conociste tú a Isidora? Ya físicamente. Bueno, antes de eso, Álvaro me hablaba mucho de Isidora y me contaba todo lo que Isidora pasaba en el hogar. Y sucedió que después en la oficina a mí me empezó a pensar yo en la Isidora. ¿Cómo estaría Isidora hoy día? ¿Se habría dormido bien? Y era como raro porque yo no la conocía. Y un día en la oficina así dije, no, aquí hay que hacer algo. Y llego a la casa conversando con Álvaro sin conocer toda Isidora y le digo que lo que me estaba pasando y le digo que qué pasaba si la adoptábamos. Y Álvaro, feliz, me dice que sí. Sorprendido, ¿lo veías venir? No, para nada. O sea, yo ya quería, sí, pero la adopción era un tema que no se iba a tocar y que o sea, ya se había conversado en algún momento y no. Entonces yo ya quería en realidad, pero... Y cuando el Pato me lo dice, ya, obviamente que sí, fue inmediato. Y de ahí fuimos a hablar con las personas encargadas del hogar, yo todavía sin conocer a Isidora. Conversamos y mostramos nuestra inquietud, la dimos a conocer, y ese día yo conocí a Isidora. ¿Te pasó lo mismo? Y eso fue... Yo no sé cómo explicarlo en realidad, porque fue algo aquí adentro y fue como, esto hay que hacerlo y hay que jugársela y
Y hay que mover cosas, hay que mover el mundo para lograr esto. Bueno, literalmente tuvieron que mover el mundo. Porque hubo un montón de... Isidora es una chica de 8 años. Sí, que además, 9 en realidad. ahora tiene 9, Sí. con síndrome de Down. O sea, era un sujeto, por decirlo de manera legal, muy difícil de adoptar. Me imagino que ella ya estaba, no ella, pero el sistema ya estaba acostumbrado a que ella iba a vivir de hogar en hogar. Claro, claro. Pero ustedes también tuvieron que modificar su vida para poder formar parte del sistema. ¿Qué hicieron? Bueno, nosotros en ese momento sabíamos que Isidora iba a pasar, como dices tú, de hogar en hogar. Porque Isidora estuvo susceptible a adopción 2 años a nivel nacional e internacional y nadie la quiso. Y esa es la realidad. Y eso lo viven muchos niños del Sename o de cualquier hogar. Y tuvimos que solicitar que abrieran la causa para poder adoptar a la Isi. O si no, la Isidora iba a cumplir su mayoría de edad y de ahí se iba a un hogar de adultos. Y de ahí tuvimos que empezar a mover las redes, ahí llegar hasta Sename. Y ahí nos empezamos a abrir, se empezó a abrir todo esto y era como hay que disolver el acuerdo de unión civil. ¿Por qué había que disolver el acuerdo de unión civil para adoptar a Isidora? Porque dentro de la legislación de adopción no está incluido el acuerdo de unión civil, entonces no nos permite Ni siquiera que tendríamos que postular. adoptarlo, claro, No, claro, ni siquiera postular. tendríamos que adoptarlo como soltero, en este caso. Y entonces ustedes decidieron deshacer el Anular. acuerdo. Sí, y fue bien tragicómico en realidad, porque nosotros conocimos a Isidora en marzo, yo la conocí en marzo, y en abril tuvimos nuestro acuerdo de unión civil, y hubo que anularlo en noviembre, Octubre, noviembre del 2016. Tuvimos como 6 meses con acuerdo de unión civil y eso Pero fue- es tragicómico, pero igual hay una parte trágica. Tienen que haberse sentado y haber dicho, pucha, cuando ustedes decidieron acceder al acuerdo de unión civil, es un compromiso. Por eso yo digo que es un matrimonio. Claro, Entonces, el sistema me obliga a deshacer esto para hacer un bien mayor. ¿Se cuestionaron en algún momento? Sí, ¿Sabes qué? claro, No, o sea, chao. era muy fome tener que anularlo. Ahora, yo siempre vi el acuerdo de unión civil, siempre lo vi como una aspirina, en realidad. Ya. Yo siempre pensé que a los homosexuales le habían dado el acuerdo de unión civil como una manera de dejarlos tranquilos. Para que no molestaran para que tanto. no molestaran tanto y listo. Porque no nos daba las mismas opciones que nos daba el matrimonio igualitario. Entonces, para mí era una aspirina, entonces siempre lo vi así, de alguna manera. Y cuando ya nos dijeron que había que disolverlo para poder adoptar a la Isi, nosotros, bueno, fue súper fome tener que anularlo, porque además que cuando hacemos el acuerdo de unión civil es también para protegernos como familia y proteger Exacto. nuestro patrimonio. Obvio. Pero por la Isidora nos daba lo mismo en realidad. Sí. Oye, las familias de ustedes, ¿qué les decían? Como, ¿estaban contentos? ¿Estaban miedosos? ¿Los apoyaron? No. ¿O fue algo que hicieron más bien solos? Al principio fue un poco en silencio, nosotros estábamos tomando la decisión, pero ya cuando decidimos contar a las familias sí, todos felices. Así. Y hay una cosa que recuerdo siempre que dice mi mamá, uno en la vida viene para hacer grandes cosas, y una de estas es esa. Entonces mi mamá, inmediatamente con el apoyo, vamos todos juntos, y la Isidora va a tener primos, va a tener familia, va a tener tías, va a tener abuelos, cosa que nunca había tenido en su vida. Yo creo que la pregunta es cómo le cambió la vida a usted, eso me parece bastante evidente. ¿Cómo le cambió la vida a ella? Tú que la conociste en el hogar, con todas sus limitaciones, entiendo que les dijeron que había un montón de cosas que ella no iba a poder hacer. Sí, bueno, Isidora tenía 6 años cuando la conocimos, se vino con nosotros ya cuando tenía 8 años. Y se supone que la Isidora había estado tanto tiempo sin aprender a ir al baño, que en realidad no quería aprender a ir al baño. Tenía pañales cuando la adoptamos todavía. Que no quería aprender a hablar, ahora ya está diciendo palabras. Y por ejemplo, con el tema de los pañales, nosotros a los 6 meses se los pudimos sacar ya. Claro. Ya Isidora, por ejemplo, como bien dice Álvaro, Como si fuera una guagua. Claro. era una guagua de 8 años porque Isidora era pañales día y noche. Iba en un colegio que estaba y con pañales y era un desastre porque tenía 7 años y en el fondo miraba hacia atrás la vida de ella y no tuvo esa estimulación temprana que puede haber tenido un niño Down, que es necesario. No hace mucho tiempo tuvimos acá a 2 padres con niños con síndrome de Down que decían que la única real medicina, por decirlo de alguna manera, es la estimulación temprana y activa de todo. Son niños que se pueden demorar un poco más, pero si son estimulados, no. Isidora, ¿cuánto ha crecido de que ya está con teníamos ustedes? 7 años en contra? Claro. Era como, Sí. vamos corriendo y desde que salió la adopción, a los 6 meses Isidora ya dejó sus pañales.
Sí, Isidora tuvo una profesora que es Maribel, que nos ayudó, pero se entregó a ella, no 100%. Y después ya cambiamos a Isidora a la Fundación Se Puede, a estudiar ahí, que es lejos la mejor fundación para niños con síndrome de Down. De hecho, se especializaron en síndrome de Down. Y ellos súper entregados, ellos en el fondo súper alineados con nosotros. Y la idea de ellos es como querer recomponerle la vida a la Isi. Entonces ellos están sacando la ñoña para que la Isidora aprenda todo lo que tenga que aprender, sobre todo con todos los años que tenemos en contra. Así que estamos súper agradecidos de ellos, además. Isidora, desgraciadamente, es como la excepción que confirma la regla. Y esa es la razón por la que ustedes están hoy día acá. Claro. Porque hay tanta ignorancia, tanto prejuicio al respecto, que a mí me gustaría, antes de que vayamos a conversar con el diputado, con el concejal y con Jordi, que ustedes le contaran a la gente por qué. ¿Por qué ustedes son los mejores papás para Isidora? ¿Por qué toda esa gente que está en su casa opina desde las redes sociales pero no hace nada de lo que hicieron ustedes? ¿Qué consejos le podrían dar ustedes a una pareja homoparental o a una persona soltera que tiene ganas de adoptar y que el sistema le pone puros problemas? Bueno, yo puedo decir que... Y a los senadores, sobre todo, que son los que van a decidir esto. Del Parlamento. En Chile somos muy buenos para criticar, para preocuparnos, pero nunca para ocuparnos de algo. A los niños del Sename no les interesa el color político que hay afuera o qué religión tiene más seguidores. A ellos les interesa simplemente el tener una familia. Y la adopción homoparental es una opción más para ellos. Ellos esperan todos los días tener un papá, o una mamá, como sean los papás que lleguen. Y se puede. Nosotros hemos tratado de hacer todo lo posible por ella. Ella nos ha demostrado a nosotros lo sacrificada que es para ella y ella se da cuenta todos los días los pasos que va dando y ha sido extraordinario su avance. Y es ella la que lucha por todos los días ser mejor. Porque estamos muy preocupados de que nuestros hijos tengan acceso a la educación, a la salud y el primer derecho que tiene un niño a tener una familia. Y nadie, ni yo, ni ustedes, ni nadie de los que está acá, somos los indicados a decir qué familia le corresponde a ese niño. Yo también hago un llamado al Parlamento. Los niños primero, eso nos prometieron en la fila. Vamos poniéndolos primero, entonces. Muchas gracias a ambos. Los invito, de todas maneras, a seguir la conversación. Porque aquí hay personas que sí toman decisiones, así que a ellos también los vamos a trincar un poco. Felicitaciones y muchos besos a la Isidora. Gracias. Y algún día conocerla también. Pues. Sí, obviamente. Además. Y creo que quieren adoptar de nuevo, ¿no? Estamos en conversaciones ahí. Ojalá no tengan que anular el acuerdo de unión civil de nuevo, chiquillos. Esperemos que no. Gracias. Besos. Mali. Chao, gracias. Mi querida Fran, qué buen programa tenemos hoy y los invito a comentar a usted en la casa. Opine sobre lo que estamos viviendo en este minuto en Chile con el hashtag adopción homoparental en SDL y en @sigamos_de_largo13. Cáchate lo que nos trajo nuestro querido Jaime Parada, su libro. Así que ahí pueden participar para tenerlo ustedes. Se llama Salir del Closet. Jaime Parada y Rafaela Di Girolamo. Desde ahora yo participo. Desde ahora ya, bienvenido Jaime. Muchas gracias. Bienvenido. Jordi Castel, tanto tiempo. Tanto tiempo. Y a Jorge Alessandri, diputado de la UDIA. Así es. Pero que si hubiera votado en contra, yo creo que no lo habríamos invitado. De lo bueno. Es de los Parece que es de los buenos de ese Diputado lado. por Santiago, militante de la UDI. Pero Diputado- uno es diputado por su gente primero y después está el partido. Muy buena aclaración, Exactamente. Jorge. Jaime, estuvimos acá la otra vez hablando de otras cosas contigo. ¿Qué significa específicamente la reforma a la ley de adopción homoparental que le preocupa tanto a Patricio, a Álvaro y a un montón de gente? Yo creo que este tipo de legislaciones tienen por lo menos dos dimensiones. Una dimensión muy práctica, ¿no? Hay niños y niñas que necesitan una familia, Urgente. que necesitan una familia urgente, como el caso de Isidora que acabamos de ver. Y hoy día el sistema no está preparado, no está apto para que esos niños tengan una familia y por eso se está reformando la ley de adopciones. Eso es la dimensión práctica. En la dimensión simbólica y en relación al tema que nos plantearon ellos mismos, está la idea de la homoparentalidad, la idea de tener dos padres o dos madres del mismo sexo, y está lo que hay detrás de eso, ¿no? Que es dejar de estigmatizar a las personas homosexuales para comenzar
a considerarlos sujetos de derechos, pero también sujetos de responsabilidad con su sociedad. Y las personas homosexuales somos personas igualmente responsables que las personas heterosexuales y por lo tanto podemos hacerle un bien a un niño o a una niña al momento de adoptarlos precisamente porque queremos que esta sociedad sea mejor y porque queremos que los niños, como la consigna del propio gobierno, estén primero en la fila. Y seguir pensando que las personas homosexuales no son idóneas por una serie de prejuicios que no tienen ningún fundamento científico es un retroceso civilizatorio, es un retroceso cultural y por lo tanto celebro que aquí estén personas como Jorge que aún teniendo un pensamiento, en este caso más de centro-derecha, puedan hacer lo que en parte su sector no quiere hacer. Gobernar para todos. Que es gobernar para todos. Y para los niños, Claro. sobre todo. Jordi, ¿qué opináis de este debate? Porque vaya que lo intentaste en su momento. ¿Qué te pasa cuando veis lo que está pasando hoy? Mientras escuchaba a los chiquillos con los que tú hablabas, obvio me emociona porque se ve amor más incondicional todavía cuando Isidora tiene una condición como ser down. Pero le decía a Jaime, me da un poco de vergüenza estar todavía debatiendo y hablando estas cosas en el año 2019 en mi país. Ahora, no quiero hablar del dolor y de lo humillante que fue en el minuto que traté yo de adoptar, que fue en el 2002, 2001, 2002. Voy a tratar de repetir Hace lo que casi le dije. 20 años. Sí, pues. Cuando estaba en edad de adoptar, pues ahora ya más que estar pagando universidad a los 70 me muero. No, y no es chiste, sería súper irresponsable ser papá a los 52. Estás poniendo automáticamente a tu hijo adoptivo que va a ir a la universidad. Yo le pediría a Jordi reconsiderar. Mi papá me tuvo a los 50 años y tuve el mejor papá del mundo. Siempre es tiempo, hijo. Ay, tenés razón. Anduve en bicicleta con él, fui el concho después de 2 matrimonios y 6 hijos. Ya, pero tu papá no era una celebridad en decadencia como yo. No, mire Sí, la po. decadencia. Estáis súper decadente. Por favor. No, espérate, que Se comentaba acá en los pasillos, ahí ven el decadente de Jordi. Denomina celebridad por lo menos. Eso igual Oye, está bien. Y aquí desde el amor y desde el respeto, por supuesto, porque les prometo que como ciudadano, esto ya más allá de quién uno es como ciudadano, porque estoy como pendiente de que mi país crezca y avance, y quiero eso. Voy a repetir lo mismo que le dije a la mujer, a la señora que me cerró la puerta en la cara la última vez que intenté adoptar una niñita. Esos niños que por culpa de los heterosexuales están en el Sename, porque son los heterosexuales irresponsables los que los han abandonado, los que los han tenido y los han dejado porque o son marginales o son drogadictos, son todos heterosexuales. Esos niños van a ganar primos, abuelos, tíos, cumpleaños, colegio, tareas, alguien que le... Retos incluso, Claro, disciplina. alguien que los Abrazos, oriente, besos. alguien que les dé una alimentación adecuada, que los lleve a un barrio y que les haga una vida humana, alguien que les dé dignidad como seres humanos. Estoy hablando de derechos humanos y no tiene que ver con lo político, tiene que ver con lo valórico. Creo que cualquier niño merece, porque como no pudo elegir al papá o a la mamá que le tocó, Sí. por lo menos que el Estado pueda elegir unos padres que quieran tener. ¿Sabéis lo que pasa, Jorge? Una buena pregunta, porque desgraciadamente la política está tan desprestigiada y la gente cree que ustedes hacen las leyes para ganar más plata y hay 500.000 pesos de asignaciones, de operaciones, como si no fuera suficiente la benzina. Pero en este tipo de temas que no tienen que ver con lo económico, sino con lo valórico, ¿por qué Chile sigue siendo gobernado o las leyes se siguen haciendo bajo una religión que no es la religión que nos convoca como país? Y que estamos Bueno, primero, Arturo Alessandri Palma separó la iglesia del Estado en ¿Hace el cuánto año tiempo? 25. Y parece que algunos no se acuerdan de eso. ¿O no se han enterado? Esa constitución dijo, señores, por acá la iglesia y por acá el Estado. Y todavía hay algunos que tienen ciertos resabios. Yo creo que el Estado no debiera meterse de la reja de tu casa para adentro. Tú puedes profesar adentro de tu casa la religión que quieras, tener los amigos que quieras, dar los discursos que quieras, o escuchar la música que quieras y, por supuesto, tener la orientación sexual que quieras. El Estado no debiera meterse en esto. Y en el caso de Isidora, yo siento que debiera ser una alegría, por un lado, para todos, pero también una frustración para todos los chilenos, porque llegamos 7 años tarde. Porque ella no tuvo esa posibilidad a los 3 meses, a los 4 meses. Yo tengo una guaguita de 1 año, 2 meses, y cada vez que vamos al pediatra con mi señora me dice los primeros 2 años son los más importantes para las guaguas. Porque ahí reciben la estimulación, reciben el cariño, crean el apego con el que los cuida, o sea, la frustración, todo lo que les entra en esa esponja que es el cerebro, en los primeros 2 años los va a regular para toda su vida.
Y en este caso de Isidora llegamos tarde, como Estado, como chilenos, como sociedad civil. Y yo creo que vamos a estar mirando este caso en 3 años más y vamos a decir cómo había alguien ¿Qué se oponía? que estaba en las cavernas o que era tan arcaico que se oponía a que una niñita en el Sename con 8 años, además con síndrome de Down, no pudiera ser cuidada por un padre. Jorge. Y la gracia de lo que hace la ley, perdón, es que termina con las preeminencias, acorta el trámite. Antes tú te podías demorar años en adoptar, hoy día acorta a 3 meses. Oh. Efectivamente pone algunos límites de edad, el Senado los puede modificar, Sí. pero tienes que tener mínimo 20 años de diferencia con el adoptado Ya. para que haya cierta... Y 45 como máximo, ahí se caería... En teoría. Algo podemos hacer. Podemos ampliarlo a No, pero yo 52. no quiero, estás loca. Pero No, y no esa quiero. persona tiene que ser psíquicamente apto, psicológicamente apto para cuidar a un niño, pero obviamente que el Estado no puede meterse, a mi juicio, En la en la casa. orientación ¿Puedo sexual. de agregar esa algo? persona. Sí, pero dame un Eso. segundo porque ahí está la declaración de Jorge que dice la adopción homoparental es mucho mejor opción que el Sename. Diputado UDI sorprende con apoyo a las parejas homosexuales. Bueno, además, muchos de estos niños, además, para peor, la opción B de muchos de estos niños, no de todos, es el Sename. Esa es la respuesta que da el Estado. no es Me nada. tocó visitar muchos hogares del Sename en el primer gobierno del presidente Piñera y la situación, uno siente vergüenza de ser chileno. Cómo la respuesta del Estado, con los impuestos de todos nosotros, es esa para los niños abandonados. ¿Y por qué sorprenden tanto tus declaraciones? ¿Crees tú? ¿Por qué están...? Yo creo que lo sorprende si debería más. ser más normal que... Sorprende más a la prensa que a mis colegas. La gente Pero hay un tema ahí, pues, perdona Jorge que te interrumpa, pero hay un tema. Porque acabamos de cumplir 15 años de la ley de divorcio y tu partido se oponía bastante en masa. Acabamos de cumplir 20 años de la despenalización de la sodomía. O sea, yo era un delincuente hasta el año 99 por el hecho de ser Enfermo. homosexual. Éramos Hasta enfermo también. Éramos poco, enfermos. Y tu partido Bueno. se seguía oponiendo. Entonces, ¿por qué sorprende tu declaración? Porque está en la senda correcta. Po. Sí. Es más, yo te invitaría a repensar tu militancia. ¿Qué te dijo? Pero Te invito. Después de esa frase, Jorge. Pero o que sea, ¿Qué te dijo tu parece que la partido? UDI A mí está, también, a mí está siempre también. tarde. Sí. Por dar un punto político, a mí también me impresiona a veces cuando veo estos jóvenes de izquierda con cuerpos jóvenes, mentes jóvenes que te dicen... ¿Lo dices por mí? No puede haber, no puede haber que- empresa privada, todo tiene que ser del Estado y tenemos que volver a un sistema económico como de los años 30 o en China el sistema comunista. También uno dice raro, oye, este compadre tan joven que se Aparte ve que- y tan antiguo a sus sí, ideas. Es que tú acabas de decir algo además que es fundamental, que es que el Estado tampoco ha podido proveer a esos niños en el sistema público, Así es. en el Servicio Nacional de Menores, de ningún cuidado. Ya se cumplió un año de la muerte de la chiquitita que murió en el Sename. Sename, sí. Han ido todo tipo de diputados, senadores, ministros, con todo su entourage y la gente de avanzada. Y como dices tú, a uno le da vergüenza como chileno. No solo no los han cuidado, Entonces, sino no que los han violado. Claro, matado. no queremos que tengas una familia porque nosotros te vamos a dar un mejor lugar. Eso es. Pero no te vamos a dar una familia y te vamos a matar de hambre, te vamos a violar y no vamos a respetar ninguno de tus derechos básicos como niño. Entonces dan ganas, en serio, me dan ganas a mí de ir al Sename en la noche y agarrarlo y llevárselos nomás po, y pasar por sobre el sistema, Jaime. Sí, lo que pasa es que el sistema ha sido profundamente irresponsable, pero también profundamente prejuicioso, ¿no? ¿Cuál es el estigma que pesa sobre las personas homosexuales a la hora de adoptar? Por ejemplo, que podrían abusar de esos niños, ¿no? Si no, Jordi, siempre nos tacharon de que éramos unos potenciales abusadores. Sí, claro. Y al final, toda esta legislación que hoy día se quiere cambiar viene de esa matriz, ¿no? Del estigma que ha pesado sobre nosotros. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que ponernos a pensar, bueno, ¿cómo nos va a juzgar la historia? Ayer, vuelvo al tema de la ley de divorcio, ayer el alcalde Joaquín Lavín le preguntaban, ¿usted se arrepiente de haber sido un lobista contra el divorcio? Y él decía que sí. Y lo que uno no Qué quiere, es lo decía en un Bueno, de lo reportaje del Canal arrepentido, el 13. rey de Sí, los porque cielos. bueno Y que lo entonces, digan. entonces uno tiene que pensar cómo me va a juzgar la historia, en este caso a Jorge como parlamentario y a sus pares. Sí, Y lo que tú me decías antes de que entráramos al aire, ¿no? Es como en 3 años más esto va a ser visto con un nivel de arcaicidad increíble. Sí, po. Nadie Oye, va a y Petro, entender Jaime, cómo alguien prefiere el antes de seguir, cename a una pareja Acuérdate del mismo cuando, sexo. cuando se pelea el matrimonio igualitario y salió gente diciendo que entonces ahora la gente se casa con los árboles. Y No, con, sus claro. con su licuadora, Con su decía gato. uno. Fran, es que Mali. hay opinión Peligroso para con la todo. licuadora. Había Mali, uno que lo yo te decía. quiero hacer una pregunta, Mali. ¿A dónde vamos a parar? Yo pregunto lo mismo, ¿a dónde vamos a parar? A ver.
Mira, tus declaraciones son una, pero mira las que vienen ahora. Es que esto es lo que a uno lo aterra, ¿no? Y dice, miren chiquillos, por favor, de todo hay que escuchar en la Villa del Señor. Incluso a Marco Antonio Solís hay que... Ahí viene la reflexión de Osandón sobre la adopción homoparental. Si me ponen entre una pareja de gays o lesbianas, prefiero la de lesbianas. Eso es culpa de la pornografía. Por supuesto, por Jordi, supuesto ¿qué que te es culpa de pasa la con pornografía. estas cosas? ¿Que no podéis Y creer el lo que dijo? machismo. No, yo creo que el señor Osandón tiene algo no resuelto. Si le perturba a la pareja de dos hombres bueno, y no sí. le perturba a las dos mujeres. Pero espérate, hay algo más. Es que él Qué cree raro, ¿no? que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, están destinadas a ser madres. Más maternales, ¿No claro. es cierto? Y los hombres, por el hecho de ser hombres y querer tener un hijo o una hija, están destinados a ser abusadores. ¿Puedo hacer una Jorge, ¿qué pregunta opinas? para que la conteste El defensor quien de quiera Caraíma, ustedes? ¿Alguien sabe? Ya que estamos... Sí, yo no quiero nombrar cosas que tengan que ver con religión, pero lamentablemente la historia juega en contra de quienes más han profesado valóricamente y quienes más nos han criticado, nos han apuntado con el dedo, que son estos señores que se ponen sotana y que hacen votos de castidad y que terminan manoseando niños chicos o niñas chicas o menores de edad. Mi pregunta es, dentro de la salud mental, ¿qué persona resuelta sexualmente ha abusado de un niño o de un menor de edad, de una menor de edad? ¿Sabemos de alguien? No sabemos públicamente. Entonces, sabemos solo de gente que no vive libremente o dignamente su sexualidad y ellos son los que han abusado. Una Sabemos cosa quiénes son. importante que hace la ley es que pone el foco en el interés del niño. O sea, es el niño el que tiene derecho a ser adoptado. Ya no es el padre o la madre o esa pareja. Entonces se le busca al niño, la gente que más lo va a querer, que más lo va a cuidar. Y obviamente en el caso de ellos tuvieron que hacer esa trampa de disolver el acuerdo de unión civil, cosa ¿Y ridícula. a ti qué opinión te merecen las declaraciones de Manuel José Osandón? Paso. Pésimas las declaraciones, pues ridículas. Juégatela. Igual siento que él como que... Juégatela. Igual yo siento que Osandón como que se ha ido rehabilitando, ¿o no? ¿Cómo? Como que se ha ido rehabilitando, Es que Osandón. tiene que relajarse, ¿No? ¿No se ha porque- rehabilitado todavía? ¿Rehabilitado? Rehabilitado de este tipo de pensamiento. Desde que defendió a Caraíma, no tanto, yo creo. Bueno, Desde que esperamos, dijo- esperamos tu rehabilitación, Manuel José. Tenemos paciencia. Oye, otro que pasó... ¿Tú crees en los milagros? Todavía. Yo no creo. Sí, nunca Tengo dejar de poca creer. fe. Oye, Frank, Tenemos- hay otro que también pasó en Twitter. Veamos lo A que ver. dice. José Antonio Neme. Respecto a la hashtag adopción homoparental, me guardo mi opinión porque no es progresivamente correcta. Saquen sus conclusiones. Primero quiero decir que esto del chiste Donoto. ¿Quién cresta pone en Twitter que tiene una opinión pero no la va a manifestar? ¿Para es qué? como, aló, ¿usted está vendiendo un piano? Sí, yo no se lo voy a comprar. Es como, en el Yo fondo, hablo José Antonio, pero no entendí su tweet. para maratado, me imagino yo. Yo la entiendo perfectamente. Explícame. Explícanos. Es una Explica, estrategia explica. mediática estupenda, pero desde una torpeza infinita. ¿En qué ¿Cuál es la sentido? estrategia? Porque alguien letrado, supuestamente, y con un manejo de información al nivel que tiene José Antonio Neme, que yo también lo conozco, no puede ser tan básico de escribir algo así y tal como lo describe la Fran. Es como, ok, sí, pero no. Sí. Ay, pero, Lo que pasa es que no. después escribí una columna. Es que entonces yo me puedo pensar Estrategia que hizo, mediática. como que yo hice farándula tantos años, que yo estas cuestiones Tú las sabes conozco, de los- Sí, po. de los- que hizo eso Para que le pidieran la Para que le columna. para que le pidieran la O al columna. revés, hizo la columna Pa' bombear. porque no supo qué hacer con eso. Bueno, en la columna él dice que no sabe si Chile, me encanta cuando la gente habla de Chile, como que son Chile. Si Chile está preparado Como Julio Iglesias, para este tipo de cosas. No sé, era igual, somos como 17 millones de personas. Estamos- Por el tema del bullying, que si le van a hacer molestarlo porque tiene un papá y un papá, o una mamá y una mamá. Pero hay un problema O sea, con no ese podríamos argumento. tener niños en Hay un el problema país. enorme. Es que Dejemos de traer Eso niños debe al ser mundo. ilegal de partida. ¿quién define cuando un país está preparado para algo? Si no ¿Por hay quién que lo estar preparado, decreta? hay que Por el hacerlo. momento, José La Antonio ciudadanía. Neme. ¿Qué La quieres que te diga? ciudadanía. Sí, pero la ciudadanía. ciudadanía hoy día está, por ejemplo, mayoritariamente a favor del matrimonio igualitario. Si fuera así, si fuera porque la ciudadanía... Y sin embargo, todavía hay un proyecto estancado en el Congreso. Te digo algo súper básico, Jaime, porque tú eres mucho más joven que yo y es algo No que creas que los tanto. 50... No, serías más joven que yo. Yo estoy en una generación y te lo juro que me emociono a diario con las cosas que veo y que vivo en la calle, porque por suerte ando harto en bici.
de repente ver parejas de cabros o de chiquillas jóvenes tomados de la mano o saludándose con un piquito a plena luz del día frente a cualquier calle. Cambió Me Chile. emociona estar en un Esperanza. país y ser ciudadano, man, y ver aquí en primera fila esas cosas, o de repente tener un pololo que me toma la mano a no sé, un viernes a las 4 de la tarde en cualquier esquina. En un semáforo. Y nadie grita nada. Pero ahí y hay que un, a mí no me hay un pasa nada. problema A lo que voy, adicional. Siento que hay un... Hay esperanza. Hemos crecido tanto. Pero hay un problema, que tú y yo, por ejemplo, somos personas homosexuales que están en una situación de privilegio. Sí. El problema, ¿Tú encuentras ahí? por Sí, supuesto po. que sí, po, porque el problema es que si tú eres homosexual o lesbiana y pobre, por ejemplo, o tienes menos educación, o te desenvuelves en un contexto menos educado, te puede pasar lo que le pasó a esta chica Carolina, la que, Carolina, que le pegaron un palo en la cabeza y A le dejaron Daniel en la punta. Zamudio. A Daniel Al que mataron. Zamudio lo mataron porque no se mueven en el mismo contexto en el que nos movemos Ya, pero nosotros. ¿a cuántos Sí, po. heteros Y esa en discriminación, cualquier pues. situación limítrofe o arriesgada en términos de barrio o de... Les sector? propongo una cosa. Que me lo respondan después de comercial. Perfecto. Sí, es súper entretenida esta conversación y esta es mi casa y todo, pero para poder pagar la renta de esta casa Ay, qué- tengo que ir a una pausa comercial. A la vuelta seguimos hablando de adopción homoparental en Chile y de las declaraciones que ya no queremos escuchar más y de los niños que efectivamente de una vez por todas estén primeros, pero primeros en la fila. Sigamos adelante. Dicen que en el sur las cosas se disfrutan más y ahora en tu casa también. Acá tienes 3 ideas para disfrutar tu queso fresco Colún. Unos rollitos gourmet de pepino con queso fresco y mix de verduras, un exquisito mousse dulce de queso fresco con galletas y mango o un original montadito de berenjenas con nuez y queso fresco Colún. Colún, toda la magia del sur. Nuevamente nos acompaña la línea de perfumes Dance de Shakira. Presentamos Dance con notas florales, el perfume cítrico de Diamonds, el aroma frutal de Alegría y la nueva esencia dulce y femenina de Moonlight a un precio súper conveniente, 19.990 pesos. Además, no se pierdan sus ediciones limitadas a solo 14.990 pesos. Aprovecha esta gran oportunidad y comienza a disfrutar la fragancia Dance de Shakira Perfumes. Ya estamos de regreso aquí en Sigamos de Algo, partiendo la semana. Le quiero mandar un beso gigante a Mauricio Jürgensen, que no es que se Ay, fue, no, jamás. no es que se aburrió de que lo molesten por Twitter. Mabri. Tiene un día libre porque se lo merecía, caramba, ya Sí, que relaje. Mali. Oye, nos queda el broche de oro de este. ¿A dónde vamos a parar? Don Jorge, señor Cuénteme. diputado, vamos a. Siempre ¿Se puede lo ser leo? peor. Esperemos un cachito. Sí, Acá pues. le tengo la última. Hasta donde sé, las criaturas nacen entre el cruce, repito, el cruce, repito, de un hombre y una hembra. Repito, hembra. Repito. Diputado Ignacio Urrutia, Unión Demócrata eso le pasó a él. Independiente. Capaz que él se cruza. Claro. No sé. ¿Qué opina? Yo creo que él no se cruza hace rato, ese es el problema. No se Mira. cruza hace rato. Primero un pequeño reclamo. ¿Por qué a Francisca le dan champán y a todos nosotros agua? ¿Quiere ¿No lo champaña? ofrecieron? No, pero estaba pidiendo los mismos derechos que todas y todos. ¿Cómo no le En ofrecen este campaña al canal somos muy diputado? feministas. Nada que Porque el ver. copete lo pide la mujer. Tráiganle copete al diputado. Tráiganle. Sí, pues, Espumante. tráigale Servirle champaña. copete al diputado. Vaya a quedar como No se puede curado. decir champaña, no se puede Se decir. dice espumante. Es que yo no le es digo champaña. Denominación de origen. Bueno, pero hablemos de gente que no se cruza, como dice Oye. Jaime, o que se cruza, como el señor Urrutia, al que yo le entregaría una botella de absenta mañana. Ignacio Urrutia es un hombre de campo, un agricultor, obviamente está hablando en jerga Agricultura. No dejemos hacia los Agrónoma. agricultores. agrícola, no es una buena frase, no es una frase alegre. Está Pero haciendo- espérame, está Jorge, haciendo benevolente, ¿no sería bueno. más consecuente que la frase dijera una cruza entre un macho y una hembra? Por supuesto. Claro. Ahí sí, pues. Ahí sí. Pero ¿dónde vamos a ir a parar Ahora, con gente que ojalá dice algún estas día tuvieran la... Yo no me atrevo a contarla en detalle porque no le he preguntado, pero la historia de su vida es muy impactante. cosas? ¿Ah, sí? Me imagino, El- porque se anda diciendo el- que los detenidos respecto a la adopción, desaparecidos me refiero. son vagonetas con aguinaldo. Oye, Después pero se manda Respecto a la esta. adopción. Pero me ¿sabes lo que refiero. pasa? ¿Por qué es tan agresivo ese comentario? Eres muy agresivo. Es tan agresivo, bueno, representa como ya lo más viejo, anquilosado, antiguo Sí. que puede haber en el Parlamento y ojalá ese señor se vaya ya, cuando hayan elecciones. Pero ¿sabes por qué, A es tan, cruzarse. ¿sabes por qué es tan agresivo? Porque hace una cosa que es bien absurda hasta la altura del partido, que es asociar el acto reproductivo con la paternidad o la maternidad.
Y son cosas O distintas. sea, solo tener relaciones para reproducirse. Por supuesto, esta gente trae hijos al mundo como locos, pero Sí, po, se y pone lo- a pensar en la paternidad, en qué significa ser padre o ser madre. Exactamente. Y por lo tanto, reproducirse, si él quiere para su jerga campechana, aparearse, no es lo mismo que ejercer el rol de padre. Los chicos que estuvieron entrevistados por ti ejercen un rol precioso de padre. No han tenido ese acto reproductivo que este señor quiere naturalizar como que fuese la fuente de la paternidad y por lo tanto Ahora, ese tipo de Jordi, gente creo que antes ya de tu no opinión, aporta quiero hacerte nada. una pregunta, Jorge, porque Jordi hablaba de la esperanza. Tú estás en el hemiciclo, por decirlo de alguna manera. ¿Tú tienes esperanza? Absolutamente. ¿Tú ves que se está modernizando el Ya discurso? vi con la misma votación. Sí, Yo no po. fui el único de la UDI que votó a favor de la adopción. No Porque fui, son no fui el 104 a único favor. que apoyé. También lo apoyó Jaime Belolio, Joaquín Lavín, León y varios diputados. Y te diría que a medida que va cambiando la gente que postula al Parlamento y van llegando generaciones más jóvenes, esas generaciones vienen mucho más abiertas de mente, vienen preparadas para un nuevo Chile, para un nuevo mundo y se sensibilizan con historias como las que le vimos al principio. ¿Quién podría no sensibilizarse con una historia como la de Isidora, que se demora el sistema 7 años y 2 padres tuvieron que darle una vuelta, una trampita al sistema para lograr entregar amor, lo que les decías tú ahí? A eso quería preguntarte, Jordi, porque tú dijiste hace un rato, no quiero ni hablar de lo humillante que fue. Sí, por- Yo no quise meterme en ese tema con Patricia y Álvaro porque quería dar la sensación de esperanza, de ¿a qué te refieres con humillante? ¿Qué cosas te pasaron que hoy día te tienen absolutamente bloqueada la posibilidad siquiera de intentarlo? No, lo único que me bloquea en este minuto la posibilidad de intentarlo, lo que conversamos edad? hace un rato, es que es mi edad, tengo 52 años y creo que sería un poco irresponsable de partida cargarle toda la mata a Juan Pablo, a mi novio, que es mucho más joven, no mucho más, pero tiene 36. Entonces creo que tenemos que ser dos los que estamos de acuerdo, pero porque vamos a poder darle responsablemente un porvenir a Pero a en esa un momento niñita. tú tenías 30 y tanto y podías Tenía darle el porvenir. 32 años, Quiero- tenía por, 31. ¿Por qué fue tan es que la palabra humillante creo que es súper Resuena. Implica otra cosa, otra Fuerte. forma. Porque me hicieron hacer todo en una fundación que no lo voy a nombrar por respeto principalmente a los niños que están esperando casa y padres que los adopten. Pero me hicieron hacer todo el camino, me hicieron conocer a la niña que yo iba a La adoptar. Imagínate. Me la prestaron un fin de semana para llevármela a mi casa, porque justo era el cumpleaños número 82 de mi abuelo. Sí, fue bien, No, sí, eso. fue bien feroz. Y estábamos a punto y básicamente en ese momento o el lobby que se hacía en ese minuto en esa fundación era que las 9 primeras parejas que postulaban a adoptar tenían que ser heterosexuales y la 10ª persona o la 10ª opción de adopción tenía que ser un soltero o una soltera que tuviera también una condición de lo que edad. les pasó a Álvaro y a Patricia, Sí. tiene que ser un soltero. Sí. Ay, Entonces, no, el qué argumento por el maldad. que Es no como me la... maldad, Y ¿no? maldad con la Esa es la niñita. prelación Y que no me se- dejaron verla nunca Exacto, más. se Y elimina no eso. solo eso, era porque básicamente yo era homosexual y en ese momento yo estaba empezando, había llegado recién a Chilevisión a trabajar. Entonces, básicamente todo el punto en contra que yo tenía, no solamente por ser homosexual, era porque ya era una persona pública. Público. Y aquí quiero respirar hondo, porque por supuesto la vida a uno le va enseñando a crecer y a avanzar y a mirar lo positivo. Si me permiten, aquí hay una cuestión muy clara y desde la humildad y el respeto máximo, principalmente hacia tu sector, Jorge, y sobre todo quienes tienen que votar en la Cámara Alta. Las lesbianas, los trans, los homosexuales, no elegimos ser homosexuales. No es que nos guste la cuestión y en algún tampoco momento elegí decimos, ser ok, hetero. yo me voy a empezar a acostar con hombres porque tengo ganas. No, así como existe la heterosexualidad, genéticamente esto es una condición que uno no pide o uno no busca. Entonces, yo entiendo que hay religiones que Y que no probablemente... determina las otras partes de tu vida. No, Ah, no, pero es que claro. para allá voy, claro. Y hay una cuestión que es mucho más allá de una religión. Por favor, investiguen, pregunten, pero científicamente aquí esto es algo con lo que se nace. Perdona Jordi, pero si al diputado Urrutia tú le mostráis 10 papers norteamericanos de las mejores universidades, igual no le va a interesar porque Yo no está quiero actuando hablar- desde el dogma. Te digo algo, algo que es mucho más delicado y más importante porque, insisto, yo estoy convencido en que mi país se está avanzando y quiero que así sea. Para las otras generaciones Así como también. yo no elegí ser marica y que me gustaran los hombres,
esos niños abandonados por heterosexuales tampoco pidieron ni tampoco quisieron tener esa realidad. Entonces, ¿cómo el Estado de Chile no les va a dar la garantía de poder construir una familia? Bueno, un Tú concepto preguntabas, que Fran, si todo al el principio mundo había habla. esperanza. Sí. Si en 3 meses más el Senado aprueba esto, los niños que están en el Sename o en fundación esperando ser adoptados van a tener quizás el doble de posibilidades. Porque van a poder ser adoptados ¡Vamos! por familias uniparentales, hombre Que solo, también mujer hay sola, muchas. que hay muchas, homoparentales, o sea, ese niño que tú le... Que Se le cada, abre- vez se le abre el que abanico. cada vez que entra una familia dice, chuta, mira tocar a mí o no, bueno, se le multiplican por 3. Y ahí sí vamos a pedirte que le des champaña a todos los asistentes. Oiga, señor, mire su mano derecha. Ahí me llegó. Oye, ya que Ah, Jorge, a la ya que mano Jorge pide derecha, champaña, quería ¿yo puedo champaña. pedir algo? Porque si A Jorge Jordi se la pide- ponen por la mano izquierda. No, así, no, no, así no, no, como. no, no. A mí me regalan el perrito. cuando- Sí, Jordi, apenas Oye, sí, termine la hablan temporada champaña, te lo no puedo mandamos a hablar. tu casa envuelto en papel de regalo. Yo también tengo esperanza porque soy mamá de un adolescente y nunca he escuchado a mi hijo referirse a nadie como maricón, ni como fleto, ni como... Tampoco la Negro, migración. La blanco, migración amarillo. Ni el es negro, una ni tranca el no de sé los cuánto. adultos. Sí. Para que te tomes la champaña, Jorge, y no me peles más, vamos a una pausa comercial, pero todavía queda sigamos de largo. Es que eso, ¿a dónde vamos a parar? A mí me dejan como tipo Marco Antonio Solís. No, hija, arriba. Pero dice el diputado que hay esperanza, así que vamos todos arriba. Oye. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Fran. Hacia la esperanza. Hacia la esperanza. Tiempos mejores. Hagamos una cosa buena. Sí, que no lo hacemos hace harto tiempo. Hace harto. Desahoguémonos. Ya. Echemos para afuera. Saquemos. Déjame sacar el set. Vamos para adelante, Mali. Nosotros somos las modelocas hoy día. Exacto. Desahogo el Cada set. uno puede usar esta pantalla para hacer el desahogo que quiera. Sí. Jaime. Ya. Más que un desahogo, es un váyanse a la señores diputados, especialmente aquellos de la UDI, el señor Urrutia y otros, no el señor Alessandri, que me parece un crack. Porque ¿hasta cuándo legislamos con la Biblia debajo del brazo? ¿Hasta cuándo las sotanas se meten en la vida privada de las personas y se meten con las leyes? El Estado y la Iglesia se separaron en 1925 y estamos hasta aquí de su beatería, estamos hasta aquí de que nos lean papers científicos. Así que si quieren adoptar, si quieren cambiar el mundo, déjense leer la Biblia y empiecen a leer un poco más de ciencia. Notifíquese y publíquese que el año 25 del siglo pasado la Iglesia se separó del Estado. Publíquelo en el diario Por oficial. favor. Señor diputado, Aquí más solemne, más díganos. solemne, más solemne. Primero, muy orgulloso del pariente que separó la iglesia del Estado el año 25 y decirle a todas esas personas que tuvieron la suerte de tener hijos naturalmente, que no priven a otros de tener esa suerte y ese regalo. El regalo más grande de la vida es poder criar, poder formar, y si el Senado aprueba esta ley en un par de meses más, se le va a multiplicar por 3 la posibilidad a un niño del Sename de salvarse. Y un niño que salvamos es un niño más para Chile. Exactamente, voy, Fran, agárrate. Diputado, ¿me puede agarrar acá, por favor? Muchas gracias. Soy madre de un niño de 1 año 7 meses. Soy mamali. Ese niño no hay día que no necesite de mi amor, de mis cuidados y de mi cariño. Esto no puede esperar ni un día más. No es derecha, no izquierda, no es centro. Son los niños de este país. Es urgente, ahora, ya. Gracias. ¡Bravo! Voy a votar por ti. Muchas gracias. Tengo un hijo de 13 años. ¿Usted tiene hijos en su casa? Haga una pega. Vaya en la noche y mírelos mientras duermen. Siéntese a comer con ellos. Y piensa en todos esos niños que no pueden hacerlo, que no tienen dónde hacerlo. No legisle para sus propios intereses. No legisle, como dice Jaime Pará, ni con la Biblia, ni con el Corán, ni con The Book of Mormon debajo de la almohada. Legisle para los niños, legisle para el resto. ¡Para eso le pagamos! Eso. Oye, ¡Grande, yo soy el único Fran! que no hablaba sobre el tema. ¿Ah? Tengo dos candidatas ya. es que- ¿Se desacumularon? Sí, no, Ya. porque yo me... Te lo llevamos para allá, te lo llevamos, te lo llevamos. Espérate. Pues soy el único que no hablaba sobre la adopción. No, por eso habla. Una frase cortita, amor es amor. Y con todo respeto a los honorables del Congreso, no decidan ustedes por el futuro de nuestro país y nuestra sociedad. Los que queremos de verdad sabremos cómo construir familia. ¡Sí! Bravo. Oye, estamos todos de acuerdo. ¡Danilo! ¡Ay, se me olvidó ponerme esto que me hubiera quedado tan bien! Y el perro. Te ganaste un perro. ¡Ay, me lo puedo llevar. Vamos a una pausa comercial. Todavía queda un poquitito de sigamos de largo. Aquí estamos
despidiendo este capítulo de Sigamos de Largo de adopción homoparental en Chile. Estamos buen esperando capítulo. la ley. Diputado, vaya usted a la Cámara del Senado, ayude, En eso colabore, estamos. colabore. Con Florcita, Maravilloso. con Sí, Lincoln, con todo. Así que gracias, Jaime, también por estar Gracias. nuevamente en Sigamos de Largo. Jordi, como siempre, un Rico, placer verlo. rico. Viene a puro engalanar el estudio. Nos sube el pelo, Jordi, cuando viene, ¿no? No, ¿de a dónde? ¿Y qué Con lo tenemos mañana, peleante que Mali? soy. Oye, mañana una dupla extraordinaria, lo digo muy de cerca. La recomendación. Oye, hija de Dios. Guatón Salinas y Sergio Freire. ¿Serán tan amigos? ¿Ah? ¿Será que se pelearon una mujer en algún momento? ¿Será que la guagua será? ¿Será? Dejémoslo de la guagua hasta ahí nomás, que los niños primero en la fila, Sí. Mali, de eso lo hablamos ¿Será? esta noche. Muchas gracias por la sintonía. Vamos un poquito más tarde, pero igual vamos, no se cambie.